Estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Raúl. Una vez más nos encontramos aquí para conversar un poco sobre el trabajo que venimos desarrollando ya respecto a los fluidos. Recuerden ustedes que los fluidos lo hemos visto nosotros primero en el sentido, en el tratamiento estático. Por eso hemos estudiado la hidrostática. Hoy día hablaremos sobre la hidrodinámica. Entiéndase que en la hidrodinámica, a diferencia de la hidrostática, es que la hidrodinámica tiene los fluidos en movimientos, como podemos observar en los esquemas. Aquí tenemos, por ejemplo, las olas del mar, aquí tenemos una ducha, como el agua corre a través de una determinada velocidad, pasa por un determinado orificio, recorriendo a una determinada presión, a una determinada velocidad, por una determinada sección transversal. Entonces la hidrodinámica que estudia los fluidos en estado de movimiento. Muy bien, ¿qué definiciones importantes debemos de conocer? Así como para la hidrostática hemos dicho que hay que conocer la densidad, el peso específico, la presión hidrostática, y también hemos mencionado dos personajes muy importantes en la hidrostática, como es el caso de Pascal y es el caso de Arquímedes. Nosotros en esta oportunidad hablaremos también de dos personajes que más adelante lo vamos a tratar. Sin embargo, primero vamos a identificar algunas definiciones importantes. Por ejemplo, ¿qué es un fluido? Ya creo que lo habíamos señalado anteriormente. Un fluido es aquella sustancia que se deforma, diferente a un sólido. Hemos dicho que un fluido puede ser un líquido o un gas. No tiene una forma fija determinada. Estudiamos generalmente los líquidos porque ocupan el recipiente que los contiene. La viscosidad vendría a ser una fuerza de rozamiento interno que puede aparecer entre molécula y molécula, de tal manera que hace que su movimiento se retarde. Otras definiciones también que podemos considerar es el flujo de los fluidos. Hay un flujo laminar y un flujo turbulento. Un flujo laminar es aquella que se da en la cual, las moléculas o las partículas fluyen de manera paralela, de tal manera que no hay un cruce entre ellas. ¿Sí? El fluido avanza conservando su misma separación, siguiendo su misma trayectoria. En cambio, un flujo turbulento es aquel que se presenta a determinados remolinos, ¿no? Como por ejemplo, una con otra avanza y entre ellas se mezcla. Podemos señalar que, por ejemplo, puede haber también aquí en una turbina donde aparecen unas paletas. Estas paletas generan generalmente turbulencia, de tal manera que agitan las moléculas de agua, si estamos hablando nosotros de un líquido conocido. El gasto caudal. El gasto caudal viene a ser el volumen de un determinado fluido que atraviesa una determinada sección transversal en una unidad de tiempo, ¿no? El caudal o gasto es una magnitud física, caudal o gasto. La unidad vendría a ser metros cúbicos por segundo, litros por segundo, centímetros cúbicos por segundo. ¿Ok? Cualquiera de esas tres magnitudes está permitida. Muy bien, le decía, vamos a estudiar, así como en Pascal teníamos nosotros el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, acá tenemos dos: la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, que es otro personaje muy conocido en lo que es la hidrodinámica. Pero ¿en qué consiste la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad nos dice que el gasto o caudal, es decir, el volumen de líquido que ingresa por una determinada sección transversal, viene a ser el mismo que sale, a pesar que de repente el área se reduce. Por ejemplo, imagínense ustedes una manguera cuando están regando. Tiene su orificio, el orificio corre el agua a una determinada velocidad. Si nosotros reducimos el área de ese orificio por donde el agua sale, entonces, ¿qué vamos a generar? Que el agua salga con mayor velocidad. Al salir con mayor velocidad estamos nosotros tratando de justificar el gasto caudal. De tal manera que lo mismo que ingrese, lo mismo que sale. No puede haber un desabastecimiento. ¿Ok? Entonces el gasto caudal también se puede definir, dado que nosotros hemos dicho que el gasto es el volumen sobre tiempo. También el gasto puede considerarse como el área por la velocidad. Es decir, la velocidad que ingresa por una determinada sección transversal es el mismo caudal que debe de salir a través de otra velocidad por otra sección transversal, por otra área.
Muy bien, eso es lo que debemos nosotros de tomar en cuenta. A continuación hablaremos de la ecuación de Bernoulli. En esta ecuación realmente viene a ser prácticamente la conservación de la energía. ¿Cómo es que la energía se conserva durante todo su recorrido? El agua, es cierto, atraviesa por diferentes orificios, en este caso uno que tiene una mayor sección transversal con otro que es más angosta, y a pesar que es más angosta se va a reducir mucho de sus elementos que se consideraron en un inicio, como por ejemplo se reduce el área, la velocidad tiene que contrarrestar aumentando su velocidad, la presión también es otro juego, otro papel muy importante y va a depender mucho también de la altura. Es decir, si es que el tubo o el conducto por donde nosotros estamos estudiando está de repente de manera inclinada o de repente está de manera horizontal. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para justificar la continuidad del caudal de agua que atraviesa por una determinada sección o un tubo que está inclinado de manera horizontal. Compruebo mis aprendizajes. La velocidad de un líquido a través de una sección es de la sección transversal de 8 centímetros cuadrados es de 200 centímetros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es el caudal de esa corriente? Primero, insisto, vamos a tener que representar siempre los datos. Damos solución, ¿qué datos tenemos? Primero, la velocidad. La velocidad con la que atraviesa el líquido es 200 centímetros por segundo. Podemos convertirlo a metros, por supuesto, pero dejémoslo ahí porque la sección transversal también está en centímetros. Es decir, el área está en centímetros, 8 centímetros cuadrados. ¿Qué me piden calcular? El caudal. Entonces, dentro de sus tantas ecuaciones o de sus varias ecuaciones que tiene el caudal, una es volumen sobre tiempo y la otra es área por velocidad. Utilizaremos esta ecuación. El caudal es igual al área por la velocidad. ¿Conocemos cuánto es el caudal? Es la incógnita. ¿Conocemos el área? Eso sí lo tenemos. ¿Conocemos la velocidad? También. Reemplazamos. 8 por 200 estaríamos 1600 centímetros cúbicos por segundo. No nos olvidemos que 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Entonces, por lo tanto, voy a tener 1,6 litros por segundo. Y ese es el caudal de esa corriente que ha viajado a una determinada velocidad por esa sección transversal. Siguiente situación. Una manguera de jardín con un área transversal de 4 centímetros cuadrados tiene un flujo. El flujo, jóvenes, también se le atribuye al caudal. Un flujo caudal de 800 centímetros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la velocidad media del agua? Entonces, damos solución, tomamos en cuenta los datos, colocamos los elementos que tengo, como en el caso del área, el caso del flujo caudal y lo que me solicitan, que es la velocidad media o simplemente la velocidad. Entonces, la relación que nosotros habíamos considerado de manera anterior, la sabemos. Caudal es igual área por velocidad. El caudal lo conozco, el área lo tengo y la velocidad lo pretendo hallar. Esto pasa a dividir y la velocidad sería 200 centímetros por segundo, que fácilmente lo podemos llevar a metros. En 200 centímetros hay 2 metros, por eso que la respuesta queda representado en 2 metros por segundo. Siguiente situación. Por una tubería horizontal estrecha fluye agua. La presión es de 4,5 por 10 a la 4 pascales, en un punto donde la rapidez es 2 metros por segundo y el área es A. Encuentre la rapidez y la presión en el punto donde el área se ha reducido a la cuarta parte. Este es un problema en el cual está involucrado la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué razón? Porque tenemos presión, tenemos rapidez, tenemos área y acá hay el principio de conservación de la energía. Es decir, el volumen de agua que ingresa por una determinada sección transversal debe ser el mismo. Pero para yo poder obtener lo mismo, entonces debería de tomar en cuenta que algunas variables van a modificarse, pero al final debemos de conservar. Es decir, si bien es cierto, ingresa por un área de mayor tamaño a una determinada velocidad y el área se ha reducido es porque sale con mayor velocidad. Y la presión también se va a ver modificada. Vamos a ver qué situaciones encontramos. Muy bien, pero ojo que este es un tubo horizontal, eso es algo muy importante. Solución, ¿qué datos tenemos? Primero la presión, que lo consideramos ahí. Tenemos la rapidez, 2. Tenemos el área que es A. Esa es la primera parte de mi tubo. La siguiente parte, la rapidez no lo conozco, la presión tampoco, pero lo único que sé es que el área es la cuarta parte. Lo que voy a utilizar primero es el principio de continuidad, es decir, o la ecuación de continuidad, es decir, el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Área 1, velocidad 1, área 2, velocidad 2.
Reemplazamos, el área 1 se llamó A, la velocidad 1 se llama 2, el área 2 es la cuarta parte de A y la velocidad 2 es lo que pretendo hallar. Para ello vamos a darnos cuenta que las A se pueden simplificar. El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar de tal manera que la velocidad 2 es 8 metros por segundo. Ya encontré la velocidad 2. Ahora sí, aplico la ecuación de Bernoulli. Como se trata de un caso horizontal, quiere decir que mi ecuación, que tiene estas características, voy a eliminar las alturas. El y1 y el y2 representan las alturas. ¿Por qué no hay altura? Porque no hay un desnivel. Es horizontal. Entonces un extremo y otro extremo no tienen posiciones diferentes, sino de manera horizontal. No tienen alturas, por lo tanto desaparece. Puedo yo eliminar la gravedad en esta ecuación. Gravedad aquí, gravedad aquí, gravedad aquí, gravedad aquí. Mi ecuación se ha reducido. Reemplazamos. La presión 1 lo conocemos. Este símbolo aquí significa la densidad. Como se trata del agua, la densidad del agua es 1000. La velocidad 1 es 2 al cuadrado, entre 2. La presión 2 es lo que tengo que hallar. Esto es 1000 porque se trata de agua. La velocidad es la que yo he encontrado hace poco, que es 8 al cuadrado entre 2. Reemplazamos. Ahí está. Entonces esto de aquí me va a dar 45 más 2, 47. Esto pasa a restar. Sería 32, 47 menos 32 y sería 15. 15 y esto que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar 1,5 por 10 a las 4 pascales y vendría a ser el valor de la presión 2. A continuación, un chorro sale por un orificio practicado en un depósito muy ancho, a una profundidad h de 5 metros, por debajo de la superficie. Calcular la velocidad con la que sale el chorro. Aquí vamos a valernos de algunas características principales. Todo esto se resuelve con la ecuación de Bernoulli, por si acaso. ¿Ok? Bien, pero aquí démonos cuenta que ambos tienen orificios o tiene una abertura que está a presión atmosférica y sale a presión atmosférica. Podemos ir simplificando algunas situaciones. Lo único que tenemos presente es que están a diferentes desniveles, eso es importante. Aquí el área, a comparación de la otra, también tienen diferentes tamaños. Muy bien, esto se hace una deducción. Para ello primero utilizamos la siguiente ecuación, tomando en cuenta los datos primero. La altura 5 metros, la velocidad de salida no conozco y la gravedad vale 10. ¿Por qué considero la gravedad? Porque luego de deducir la ecuación de Bernoulli, que ya no va a ser materia de estudio en este momento, llegamos a esta relación, que la velocidad de salida es 2 veces la gravedad por la altura. Entonces reemplazamos. La gravedad vale 10, la altura vale 5. De esta manera decimos que esto es 100, la raíz cuadrada de 100 es 10 metros por segundo. Y de una manera práctica hemos hallado la velocidad con la que sale el chorro de agua. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. De esta manera pues se han presentado algunos problemas en los cuales ustedes tienen que seguir practicando, utilicen los mismos criterios, los mismos conceptos para resolver sus ejercicios. De antemano ya te hago la invitación a la clase que tendremos en la plataforma Zoom para despejar alguna de tus dudas por si persiste el problema. Bendiciones a cada uno de ustedes, a seguir estudiando, jóvenes. Muchas gracias.